como el ensayo equivalente de arena. ¿Ya? Si bien es un ensayo práctico tanto para el área de hormigones como para el área de suelo, la malla curricular lo establece enseñarlo en la parte de mecánica de suelo, dado que ahí es donde se presenta mayor contenido de suelos finos, entonces es más útil utilizarlo. En el área de hormigón bastará con hacer la metodología de materiales que pasan el tamiz 200 por el método de lavado y bueno, con eso se puede determinar. Pero también puede ser utilizado el ensayo equivalente de arena para determinar el contenido de fino en una arena presente para un material de hormigón, en una arena que ustedes vayan a utilizar en una mezcla fáltica o en su defecto en una capa base o una subbase para determinar cuánto va a ser la cantidad de finos presentes en una muestra de suelo. ¿Ya? El ensayo tiene sus orígenes allá por la década de los 50, ¿ya? Es empleado en los laboratorios de carreteras debido a que nos daba más que todo una apreciación de las proporciones que presentan tanto de agregado fino como de material fino, como sea arcillas y lim, ¿ya? El ensayo consiste básicamente en hacer el proceso de que floculen las partículas, o sea, queden en suspensión las partículas más finas, especialmente aquellas que pasan por el tamiz número 200, ¿ya? Y separe tanto el material fino como el de arena. Y en base a la altura total medida, nosotros podamos tener qué porcentaje va a ser arena y qué porcentaje va a ser suelo fino, ¿ya? Las normas que rigen el ensayo tenemos la ASTM T2419 y la ASTM T176, ¿no? Es un ensayo bastante rápido que nos permite correlacionar la cantidad de material fino y se utiliza únicamente materiales que pasan el tamiz número 4. En este caso sería lo que son arena, ¿ya? Y se determina equivalente a arena porque expresa la cantidad de arena que hay versus la cantidad de material no deseable presente como arcilla o finos plásticos, ¿no? Si bien para la elaboración de una capa base es necesario tener material fino, ¿ya? Los suelos A1A, A1B necesitan tener material fino. Hay que ver si esa proporción es suficiente o si está en exceso. Si está en exceso puede producir un hinchamiento en la muestra y eso no es favorable. Entonces el control de la cantidad de partículas como sea arcillas o otros materiales plásticos se puede determinar utilizando el ensayo de equivalente a arena. Objetivo del ensayo: determinar un índice representativo de la proporción y característica de lo fino que contiene un suelo granular o un árido fino en su defecto si hablamos de hormigón. Este método establece un procedimiento rápido para determinar las proporciones relativas de finos, plásticos o arcillosos en materiales que pasen en tamiz número 4. Este ensayo determina la proporción relativa del contenido de polvo fino nocivo o material arcilloso en suelo o árido fino. Ahí tenemos el concepto de que es un árido fino, aquel material que pasa la malla completamente, la malla número 4, el tamiz de 4.75 milímetros, y retiene aquellos materiales que en el tamiz número 200. Todo lo que pase el tamiz número 200 serán suelos finos. La prueba de equivalente a arena es una buena opción para controlar la cantidad y calidad de la fracción fina, ¿ya? Debido a que es bastante sencillo y práctico, entonces es por eso que se emplea mucho en el control de capas de pavimento, como ser capas base y subbase. El equivalente a arena es la relación entre la altura de arena y la altura de arcilla expresada en porcentaje. Los equipos que se utilizan, habrá una probeta graduada, ya con diferentes mediciones. El tamiz número 4, obviamente. Este cilindro o pisón, que es con el que nosotros vamos a obtener las mediciones.
un embudo para poder vertir la arena, un recipiente de mezclado en el caso de que la arena se encuentre muy seca, el ensayo se tiene que hacer con material húmedo, el agitador mecánico para hacer el equivalente a arena de forma mecánica, también existe de forma manual, y bueno, dos botellones con solución, que es lo que hace que flocule el material, ¿ya? Siempre hay que tener dos soluciones, una como reserva y otra para trabajar. Si se va, ahí ven el agitador mecánico, que es el mismo que tenemos en el laboratorio, hace 90 ciclos en 30 segundos. Un tubo irrigador para poder vertir la solución. Y el papel filtro en caso de que ustedes vayan a preparar su solución, ¿ya? Si bien la solución hoy en día se la puede conseguir, ya existe, también la norma explica la metodología para elaborar la solución. ¿Ya? La manguera de hule, que es para que por ahí circule el líquido, un tapón de hule para eh, colocarlo en la probeta graduada, y el proceso de agitación me permita de que no se salga muestra. Bueno, un horno para determinar el contenido húmedo. Entonces, si se va a preparar la solución, ustedes pueden fijarse, ahí están las proporciones. La solución es cloruro de calcio, ahí están los materiales que componen para preparar la solución, pero de todas maneras ya la solución la venden preparada. Entonces, como vamos a usar un galón, debemos tener ya la solución preparada, o sea, comprar el cloruro de calcio, y para cada galón o 3,87 litros se debe vaciar 88 ml de solución concentrada. O en su defecto, para cada litro 22,5 ml, si vamos a trabajar con una medida más precisa. ¿Ya? Se debe usar únicamente agua destilada. ¿Ya? No se recomienda trabajar con agua de grifo o agua potable, tiene que ser agua destilada. Debido a que muchas veces puede reaccionar con la composición de algunas sales que presentan agua potable, entonces eso puede afectar al ensayo. Puede hacer que no se floculen o floculen muy lento y bueno, la idea es tener un resultado rápido. Procedimiento, preparación de la muestra. Se debe extraer la muestra, ¿ya? Mediante reducción por cuarteo. Y como vamos a hacer en este caso para la parte fina de un suelo, para una capa base, entonces debemos tamizar todo lo que pasa, el tamiz número 4, lo que vamos a utilizar en el ensayo. En el caso de arena, también se hace el mismo procedimiento, pero muchas veces las arenas eh, no es necesario hacer el proceso si no tienen una granulometría muy grande, ¿ya? En el caso de suelo, siempre se van a presentar algunos terrones de material arcilloso, entonces eso hay que disgregarlo manualmente. Eh, para antes de iniciar el ensayo, ustedes deberían haber tenido más o menos 2.000 gramos de material, y eso lo lleva a un proceso de cuarteo. Y bueno, se realizan 3 pruebas, y cada prueba debe tener la cantidad de un recipiente que aproximadamente tiene entre 85 más o menos 5 centímetros cuadrados. Entonces el procedimiento para el ensayo será el siguiente. Se debe colocar la botella del sifón, que ya va a tener la solución por lo menos 1 metro por encima de la superficie de la mesa de trabajo. Se debe vaciar o sifonar la solución en la probeta hasta que llegue a una altura de 10 centímetros o 100 milímetros, ¿ya? Dependiendo de la gradación en la que se encuentre la probeta. Entonces nosotros cuartaremos esos 2 kilos de material que estamos obteniendo, de manera de que más o menos tratemos de usar medio kilo, ya que para las 3 muestras será suficiente. Debemos llenar los moldes que van a hacer las medidas, ese que les dije que tiene aproximadamente un volumen de 85 más o menos 5 centímetros cuadrados, ¿ya? Lo debemos llenar con la muestra. Se debe, a medida que se va llenando, darle un pequeño golpe contra la mesa de trabajo para que haya como un proceso de acomodo
compactado. ¿Ya? Una vez que hayamos hecho eso y hayamos llenado más por encima del nivel de enrase, entonces nosotros procedemos con una espátula a enrasar para que quede completamente lleno el molde o el recipiente que estamos utilizando, ¿no? Antes de vaciar, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es golpear con la palma de la mano la solución que está presente en la probeta graduada hasta 100 ml, perdón, 100 milímetros, entonces debemos golpear para que se puedan desalojar la mayor cantidad de burbujas de aire. ¿Ya? Ahí tenemos el esquema, entonces van a trabajar con todo lo que pasa el tamiz número 4. Traen toda su muestra, cuartean, pasa todo el tamiz número 4 y ustedes van a trabajar aproximadamente con medio kilo. ¿Ya? Ahí está el recipiente que les dije, es una tarita con dimensiones ya estandarizadas que aproximadamente tendrá 85 centímetros cúbicos de material. ¿Ya? Lo ideal es que si en caso de que la muestra estuviera seca, se la debe humedecer un poco. ¿Ya? Porque si lo trabajáramos en seco, no se podría llenar completamente con las partículas. El polvo al momento de trabajar se elevaría, entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso la norma recomienda trabajar con el material en estado de humedad. Tampoco lo van a saturar. Si se encuentra muy seco, entonces ustedes lo humectan un poco. Ahí está otra vez los materiales que se van a utilizar. Bueno, el cuarteador no es necesario usar uno tan pequeño. El embudo, el tamiz, la probeta y la varilla con lastre, o técnicamente sería el pistón, ya el pisón, perdón. Entonces lo que se hace es sifonar hasta 10 centímetros o 100 milímetros, porque aquí esta probeta tendrá gradaciones. Después ustedes la cápsula o recipiente lo llenan completamente de arena, lo vierten acá, ¿ya? Ponen un tapón, se lo lleva al agitador, ya sea de forma mecánica, como ven aquí, o a un agitador, o ustedes van a hacer el proceso de agitación de forma manual, ¿ya? Luego se deja reposar 20 minutos y se tomará lectura de las alturas. Y el pisón o la varilla con lastre nos servirá para determinar la altura de la arena. Recuerden que visualmente ustedes pueden ver las alturas, pero la altura de la arena se la determina introduciendo el pisón, y cuando el pisón ya hace contacto sobre el material o sobre la arena, que es un material más fino, más duro, ustedes ya con eso van a poder medir la altura de la arena. Entonces, les dejo un video para que puedan ver el procedimiento exacto de cómo sería el ensayo. Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTMD 2419-02. Método de ensayo. Método estándar para determinar el valor de equivalente de arena en suelos y agregado fino. Objetivo. El propósito de este método de prueba es para indicar bajo condiciones estándar las proporciones relativas de arcilla o finos plásticos y polvos de suelo granulares y agregados finos que pasan la malla número 4, 4,75 milímetros. Equipo. Probeta de acrílico transparente graduada. Con tapón de hule, tubo irrigador, un pisón lastrado y un sifón. Medidor metálico. Un medidor cilíndrico metálico de aproximadamente 2,25 de pulgada, 57 milímetros de diámetro, con una capacidad de 85 más menos 5 mililitros. Malla número 4. Con especificaciones de acuerdo a ASTM E11. Embudo. De boca ancha para transferir el espécimen de prueba a la probeta graduada. Botellas. 2 de galón, 3,8 litros, para almacenar la solución de reserva y la solución de trabajo. Charolas. Para el mezclado. Cronómetro. Para leer los minutos y los segundos. Agitador mecánico para equivalente de arena.
diseñado para sostener la probeta de plástico graduado requerida, en una posición horizontal mientras se sujeta a un movimiento recíproco paralelo a su longitud y con una carrera de 8 más menos 0.04 pulgadas, 203.2 más menos 1.02 milímetros, y que opere a 175 más menos 2 carrera por minuto. Nota: las partes móviles del agitador deben de estar aseguradas con guardas para la protección del operador. Horno: de tamaño adecuado y capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Papel filtro. Wattman número 2 o equivalente. Preparación de la muestra. La muestra de material, al ser ensayada, debe estar de acuerdo con la norma ASTM-D 75. Mezcle completamente la muestra y redúzcala como sea necesario de acuerdo al procedimiento de la norma ASTM-C 702. Obtenga al menos 1500 gramos de material que pase a la malla número 4, 4,75 milímetros, de la siguiente manera. Separe la muestra en la malla número 4, 4,75 milímetros, por medio de movimientos laterales y verticales de la malla, acompañados por una acción de agitación de tal manera que la muestra se mueva continuamente sobre la superficie de la malla. Continúe con el cribado hasta que no más del 1% del peso del residuo pase la malla durante 1 minuto. Ejecute la operación de cribado por medio manual o mecánico. Cuando el cribado se realiza por el método manual descrito anteriormente, use una sola capa de material en la malla. Disgregue cualquier grumo de material en la fracción gruesa que pase la malla número 4, 4,75 milímetros. Use un mortero y un mazo de goma o cualquier otro medio que no cause apreciable degradación del agregado. Remueva cualquier capa de finos adherida al agregado grueso. Estos finos pueden ser removidos por el secado superficial del agregado grueso. Después frótelo entre las manos sobre una charola. Adicione el material que se obtuvo anteriormente a la porción fina separada de la muestra. Prepare especímenes de prueba con el material que pasa a la malla número 4, 4,75 milímetros, ya sea con el procedimiento descrito a continuación. Nota: los experimentos muestran que cuando la cantidad de material se reduce por separación o cuarteo, la precisión en la porción representativa decrece. Por esta razón, es importante que se extreme el cuidado cuando se separan los especímenes de prueba. Preparación del espécimen de prueba. Procedimiento A. Si es necesario, humedezca el material para evitar segregación o pérdida de finos durante el cuarteo. Tenga cuidado al humedecer el suelo, de tal manera que la muestra retenga una condición libre de flujo. Usando un medidor metálico, vacíe 4 de estas medidas de la muestra. En cada ocasión, una medida de material es vaciada de la muestra. Golpee la orilla de la base del medidor sobre una mesa de trabajo u otra superficie dura al menos 4 veces y golpéelo ligeramente para reducir que el suelo se acomode hasta el nivel de avance o ligeramente redondeado sobre el borde. Determine y registre la cantidad de material contenido en estas 4 mediciones, ya sea mediante peso o volumen, usando una probeta seca. Regrese el material a la muestra y proceda a cuartear el material haciendo los ajustes necesarios para obtener el peso o el volumen predeterminado. Cuando el peso o el volumen es determinado, 2 cuarteos sucesivos, sin ajuste, deben proveer la cantidad apropiada de material para llenar el medidor y, por lo tanto, proporcionar un espécimen de prueba. Seque cada espécimen de prueba hasta peso constante, con una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit, y enfríe en un cuarto con temperatura controlada antes del ensayo. Nota: los resultados del equivalente de arena en especímenes que no han sido secados previamente generalmente son más bajos que los resultados obtenidos en especímenes de prueba que han sido secados, como un recurso para ahorrar tiempo. Es posible ensayar muchos materiales sin secarlos cuando el valor de equivalente de arena es usado para determinar de acuerdo con una especificación dando el mínimo aceptable. Si el resultado es más bajo que el especificado, será necesario repetir la prueba con un espécimen secado. Si el equivalente de arena determinado con material secado está bajo el límite de especificado, será necesario realizar 2 ensayos adicionales con especímenes secados, tomados de la misma muestra. El equivalente de arena de una muestra será determinado de acuerdo con la sección de cálculos. Preparación del espécimen de prueba. Procedimiento B. Mantenga una condición de flujo libre. Humedezca el material lo suficiente para prevenir la segregación o pérdida de finos. Separe o cuartee de 1000 a 1500 gramos de material. Mezcle perfectamente con una espátula en una charola circular, cuchareando hacia el centro de la charola mientras la rota horizontalmente. Se continúa mezclando y remezclando por lo menos durante 1 minuto para alcanzar uniformidad. Verifique que el material tenga la condición de humedad necesaria, haciendo un rollito con la palma de la mano.
Si se forma un rollo de tal manera que permita su manejo con cuidado sin romperse, se ha obtenido el rango correcto de humedad. Si el material está muy seco, el rollo se desmoronará y será necesario adicionarle agua y mezclarla y volver a ensayarla hasta que el material forme un rollo. Si el material muestra cualquier cantidad de agua libre, está muy húmedo para realizar el ensaye y debe ser drenado y secado al aire, mezclándolo frecuentemente para asegurar la uniformidad. El material demasiado húmedo formará un rollo cuando se verifique inicialmente, por lo que el proceso de secado debe continuar hasta que apretando el material en proceso de secado, dé un rollo que será más frágil y delicado al manipuleo que el primero. Si la humedad recibida está dentro de los límites descritos arriba, se puede ensayar la muestra inmediatamente. Si el contenido de agua se altera para que se encuentre dentro de los límites, la muestra debe colocarse en una charola, cubierta con una tapa o con una toalla húmeda que no toque el material, y permanecer por un tiempo mínimo de 15 minutos. Después de mantenerlo durante un tiempo mínimo de curado, vuelva a mezclar durante 1 minuto, sin agregarle agua. Después de mezclarlo completamente, forme con el material un cono, auxiliándose de una espátula. Para obtener especímenes adicionales, repite el procedimiento anterior. Procedimiento. Coloque el sifón y vacíe 102 más menos 3 milímetros, 4 más menos 0.1 pulgadas, indicando en la probeta graduada de la solución de trabajo de cloruro de calcio dentro de la probeta de plástico. Vacíe uno de los especímenes dentro de la probeta de plástico usando el embudo para evitar que se derrame. Golpee la base de la probeta con movimientos enérgicos para sacar las burbujas de aire atrapadas y favorecer el humedecimiento del espécimen. Permita que el espécimen se humedezca y que la probeta con material repose sin manipularla durante 10 más menos 1 minuto. Al final de los 10 minutos de humedecimiento, tape la probeta. Entonces, afloje el material de la base invirtiendo parcialmente y agitando al mismo tiempo la probeta. Después de aflojar el material de la base de la probeta, agite la probeta y material por alguno de los siguientes métodos. Método mecánico de agitado. Coloque la probeta tapada en el agitador mecánico, indique o programe el tiempo y permita que el mecanismo agite la probeta con su contenido durante 45 más menos 1 segundo. Método manual. Tome la probeta con una posición horizontal y agite vigorosamente con movimientos en línea horizontal de extremo a extremo. Agite la probeta 90 veces en aproximadamente 30 segundos usando un desplazamiento de 23 más menos 3 centímetros, 9 más menos 1 pulgadas. Un ciclo es definido como un movimiento completo de ida y vuelta. Para garantizar el agitado a esta velocidad, será necesario que el operador mueva únicamente los antebrazos, relajando el cuerpo y los hombros. Después de la operación de agitado, coloque la probeta sobre la mesa de trabajo y remueva el tapón. Procedimiento de irrigación. Durante el procedimiento de irrigación, mantenga la probeta vertical y la base en contacto con la mesa de trabajo. Inserta el tubo irrigador en la parte superior de la probeta. Remueva la pinza de la manguera y lave el material de las paredes de la probeta mientras el irrigador desciende. Introduzca el irrigador dentro del material hasta la pared inferior de la probeta y aplique suaves punzadas al mismo tiempo que gire el irrigador, mientras la solución de trabajo fluye del extremo del irrigador. Este proceso lava el material fino y lo hace entrar en suspensión sobre las partículas gruesas de arena. Continúa aplicando las punzadas y los giros mientras lava los finos, hasta que la probeta se llena a las 15 pulgadas, 38 centímetros de graduación. Extraiga el irrigador lentamente sin cortar el flujo para que el líquido se mantenga en aproximadamente las 15 pulgadas de graduación, mientras el irrigador es retirado. Regula el flujo justo antes de que el irrigador sea completamente extraído y ajuste el nivel final a las 15 pulgadas de graduación. Permita que la probeta y su contenido permanezcan en reposo por 20 minutos más menos 15 segundos. Inicia el registro del tiempo inmediatamente después de extraer el tubo irrigador. Al final de los 20 minutos de sedimentación, lea y registre el nivel superior de la suspensión de la arcilla, como se describe a continuación. Esto estará referido a la lectura de arcilla. Si no se ha formado claramente la línea de frontera para la arcilla al final de los 20 minutos especificados, permita que la muestra permanezca en reposo hasta que se pueda obtener la lectura de arcilla. Entonces, inmediatamente lea y registre el nivel superior de la suspensión de arcilla y el tiempo total de sedimentación. Si el tiempo total de sedimentación excede de 30 minutos, vuelva a realizar el ensayo usando 3 especímenes individuales del mismo material. Registre la altura de la columna de arcilla para la muestra que registre el tiempo más corto de sedimentación como la lectura de arcilla. Determinación de la lectura de arena. Después de que la lectura de arcilla ha sido tomada, coloque el pisón sobre la probeta y suavemente bájelo para que llegue a descansar sobre la arena. No permita que el indicador golpee la parte superior de la probeta mientras lo está bajando. Cuando el pisón llegue a descansar sobre la arena,
Dirige el extremo hacia las graduaciones de la probeta hasta que toque la pared interna. Reste 10 pulgadas, 25,4 centímetros, al nivel indicado por el extremo superior del indicador y registre este valor como la lectura de arena. Nota: ver anexo para el uso de aparatos alternativos y procedimientos de medición. Cuando tome la lectura de arena, tenga cuidado de no presionar hacia abajo el pisón, puesto que esto podría dar una lectura errónea. Si las lecturas de arcilla o arena caen entre 2,5 milímetros, 0,1 pulgadas, registre el nivel de la graduación más alta como la lectura. Por ejemplo, un nivel de arcilla en 7,95 debería ser registrado como 8. Un nivel de arena de 3,22 debe ser registrado como 3,3. Cálculos y reporte. Calcula el equivalente de arena lo más cercano a 0,1% como sigue. EA es igual a lectura de arena entre lectura de arcilla por 100, donde EA es el equivalente de arena. Si el equivalente de arena calculado no es un número entero, repórtelo como el inmediato superior. Por ejemplo, si el nivel de arcilla fuera 8 y el nivel de arena fuera 3,3, el equivalente de arena calculado sería 3,3 entre 8,0 por 100 igual a 41,2. Debido a que el valor de equivalente de arena no es un número entero, se reportará con el inmediato superior, el cual es 42. Si se desea promediar una serie de valores de equivalente de arena, promedie los valores enteros determinados como se mencionó anteriormente. Si el promedio de estos valores no es un número entero, aproxímelo al entero inmediato superior, como se muestra en el siguiente ejemplo. Calcule los valores de equivalente de arena: 41,2, 43,8, 40,9. Después de pasar cada valor al entero inmediato superior, los valores quedan 42, 44, 41. Determina el promedio de estos valores como sigue: 42 más 44 más 41 entre 3 es igual a 42,3. Debido a que el valor promediado no es un entero, el valor de equivalente de arena se reporta como el entero inmediato superior, y su valor será de 43. Bien, ahí pudieron ver el procedimiento del ensayo. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Cálculo. Ya. Entonces tenemos las lecturas de las alturas de las arcillas, ¿ya? Técnicamente estas lecturas serán los valores de la lectura que ustedes que se realiza con la regla. Una vez después de haber pasado 20 minutos o de que se genere la sedimentación completa, entonces ustedes van a poder diferenciar el nivel donde se encuentra, no son la imagen, ya hagámoslo más grande. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder registrar este nivel, ¿ya? Donde se ve claramente se separa el agua del nivel inicial. Entonces con una regla bastante de bastante precisión, como son las metálicas, que tienen, son bien precisas y bien calibradas, ¿ya? A diferencia de las de plástico. Entonces ustedes miden esta altura, y esta altura va a ser conocida como la altura de arcilla. Después, para encontrar la altura de la arena, ustedes tienen que introducir el pisón, ya como se vio en el video, de manera que no altere a medida que lo van introduciendo. Van lentamente, introducen, ustedes van a saber que ya están en la arena cuando haga contacto. La arcilla la va a pasar fácilmente. Cuando ya sientan que se siente una capa pesada, un material firme, entonces ahí ya están en la arena. ¿Cómo van a determinar la arena? La varilla esta, ¿dónde está? ¿Dónde está el pisón? Acá está, ya. Entonces, ustedes van a introducir esto. Este es el punto que hace contacto, ¿ya?
De aquí hasta este punto habrá una marca exactamente de 254 milímetros, ¿ya? O 10 pulgadas, 2.54, 25.4 centímetros. ¿Ya? Entonces, para hallar la lectura de la arena, una vez haga contacto con el estrato firme o con la arena, ustedes van a registrar la lectura que les marque en la probeta este punto de aquí. Y a eso le van a restar los 254 milímetros. ¿Ya? Entonces, de esa manera, para las tres probetas, nosotros vamos a tener 3 lecturas de arcilla. ¿Ya? Y las lecturas del pisón, ¿ya? Que todavía no tenemos la lectura de la arena porque habrá que contarle los 254 milímetros. Entonces, el equivalente de arena no es nada más que la lectura de arena dividida entre la lectura de arcilla. ¿Ya? Entonces, las lecturas de arcilla se mantienen, son la primera lectura que hacemos con las reglas, y a la lectura del pisón habrá que restarle los 254 milímetros. Entonces, ahí recién tendremos la lectura de la arena. Entonces, el equivalente de arena no es nada más que la lectura de la arena dividida entre la lectura de la arcilla por 100. Y ahí tenemos los porcentajes. Como dice la norma, hay que sacar un promedio y llevarlo a su inmediato superior. ¿Sí? El promedio nos dio 46.8, técnicamente el valor equivalente de arena será 47. ¿Ya? En el caso de materiales de hormigón, digo, la arena para hormigón o asfalto, te dice que en hormigón máximo tiene que ser, o el contenido, o el equivalente de arena mínimo, perdón, deberá ser 90, 95, dependiendo de la especificación técnica. En el caso de suelos no es tan drástico, porque recordemos de que debe haber material que pase el tamiz número 200, pero hay que controlar, ¿ya? Si el equivalente de arena fuera mayor al 40%, entonces el suelo técnicamente se comporta como una arena, no tiene mucho contenido de plasticidad. Entonces se puede apreciar en un suelo A1A, ¿ya? Si el equivalente de arena está entre 40 y 20%, el suelo es poco plástico y no es heladizo, o sea que cuando se sature de agua y, por ejemplo, fuera una zona fría, entonces no va a generar grietas dentro de la capa que estamos analizando, por ejemplo, si fuera una capa base. Ahora, si el equivalente es menor al 20%, o sea que hay poca arena, entonces el suelo ya es plástico y se considera arcilla. La incidencia de cantidad de arena vaya haciendo de que el suelo vayan prevaleciendo la cantidad o las condiciones de la arcilla, ¿ya? Por eso, si es mayor a 40, entonces se lo puede considerar como una arena, porque si ustedes hacen la prueba de límite plástico, no les va a cumplir, ¿ya? Si no cumple el límite plástico, es innecesario hacer el límite líquido, ¿ya? Eso es como un parámetro principal, porque les va a dar no plástico y en vano sería empezar haciendo el límite líquido. Como consejo, el primer ensayo que se hace es el límite plástico. Si no se puede formar el rollito de 3 milímetros en el límite plástico, van a perder el tiempo queriendo hacer el límite líquido. Directamente lo clasifican como no plástico. Ese es el error que uno siempre comete en laboratorio, de querer empezar haciendo el ensayo de límite líquido. Porque si bien te puede cumplir el límite líquido, si no te cumple el límite plástico, es un ensayo, el suelo es no plástico y perdiste tu tiempo haciendo el límite líquido, ¿ya? Entonces, eso sería la manera de obtener el equivalente de arena en un suelo. ¿Alguna pregunta que tenga? Ninguna. Ya. Se lo voy a mandar. Ya. Va a disculpar que no les mandé el tema de CBR. Como les dije, aún hay tiempo. Tenemos que terminar los 8 laboratorios. Falta un laboratorio más. Entonces, una vez terminado el laboratorio 8, yo les voy a dar una semana. Y ahí me presentan de corrido desde el 5 hasta el 8. ¿Ya? En un solo informe, no me lo vayan a mandar separado. En un solo informe, en un solo PDF, me lo presentan los 4 laboratorios. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo miércoles.
Hasta luego.